Día Nacional del Tereré y el reconocimiento del tereré como Día Nacional es obra y gracias a un periodista, gran amigo en su momento, lastimosamente fallecido, que fue Mario García Ciani. Mario García Ciani. Él, después de dejar su trabajo acá en Noticias, en el diario, ¿verdad? Había yo como jefe director de cultura a la municipalidad de Itaquirí. Y una vez nos habíamos encontrado y me decía él, ahora me pueden invadir, esta zona está vacía, entran acá, traen todos los brasileños. Y se le ocurrió crear lo que se llama el Festival Nacional del Tereré. Y lo hacían la última semana de febrero. Entonces era jueves, viernes y sábado. Entonces, ¿qué hace él? Propone el proyecto de ley al entonces diputado Dionisio Ortega. Se trata en el Parlamento, se promulga y sale en la fecha, el último sábado de febrero, para coincidir con la última noche del Festival de Tereré que se hacía y hasta ahora se hace en Itaquirí. Y en esa ley se reconoce al tereré como Día Nacional de Paraguay y se declara el último sábado de febrero como Día del Tereré Paraguay. Que en Una realidad, recordación a Mario García Ciani.